Les damos la bienvenida. Hoy vamos a abordar un tema, un tema realmente importante para la salud de muchas personas. Vamos a hablar de cómo ciertos medicamentos, algunos muy comunes, otros más específicos como los oncológicos, pueden afectar a nuestro corazón. Es una preocupación, la verdad, bastante extendida. Y para entenderlo mejor, nos vamos a apoyar en fuentes sólidas, como las guías más recientes de cardio-oncología de la Sociedad Europea de Cardiología, las de 2022, y también boletines farmacoterapéuticos de aquí, de España. El objetivo es intentar desgranar esta información, que a veces es un poco compleja, ¿verdad? Queremos identificar qué fármacos necesitan más atención, qué problemas pueden surgir en el corazón y sobre todo qué se recomienda para prevenir o manejar estos riesgos. Buscamos dar información clara, práctica, que pueda servir de ayuda. Ayuda para entender mejor las conversaciones con los médicos y para manejar un poco esas inquietudes que puedan surgir. Así que, si te parece, empezamos a examinar esta relación fármacos-corazón. Exacto, es que es fundamental entender que muchos tratamientos que son muy eficaces para sus enfermedades pueden tener, digamos, un efecto secundario en el corazón. En oncología esto ha llevado a crear una disciplina específica, la cardio-oncología, Ajá. que básicamente une a cardiólogos, oncólogos, hematólogos para cuidar esa salud cardiovascular durante el tratamiento y también después. Los problemas que pueden aparecer son variados, desde que el músculo cardíaco se debilite, lo que llamamos insuficiencia cardíaca, o técnicamente disfunción cardíaca relacionada con la terapia. CTRCD creo que se llama a veces. Eso es, CTRCC, hasta inflamación del propio corazón, miocarditis. Problemas en los vasos, como trombosis o daño en las arterias coronarias, subidas de tensión arterial, o sea, hipertensión, o también alteraciones del ritmo, las arritmias, como la fibrilación auricular, por ejemplo, o una cosa que se ve en el electro que se llama prolongación del intervalo QT. Vale, es un abanico amplio. Empecemos por un grupo quizá muy conocido en oncología. Las antraciclinas. Son quimiotrápicos, ¿no? Y siempre han tenido esa fama de cardiotóxicos. ¿Qué es lo importante aquí? Sí, las antraciclinas son el ejemplo clásico, la verdad. Su riesgo principal es ese, causar la disfunción cardíaca, el debilitamiento del corazón, y lo clave es que este riesgo va muy ligado a la dosis total que recibe la persona a lo largo de todo el tratamiento. Cuanta más dosis acumulada, más riesgo. Entiendo. Puede dar síntomas claros de insuficiencia cardíaca, o a veces al principio no dar síntomas, ser asintomática. Por eso las guías insisten tanto en evaluar el riesgo de cada persona antes de empezar, una evaluación cardiovascular inicial. Antes de la primera dosis ya. Exacto. Y luego, durante el tratamiento, la vigilancia es continua. Revisiones clínicas, análisis de sangre buscando esos marcadores que has mencionado, las troponinas para daño, los péptidos natriuréticos para estrés cardíaco y, por supuesto, ecocardiogramas periódicos. Si se puede, con técnicas más finas como la fracción de eyección en 3D o el strain longitudinal global, que detectan problemas antes. Entendido. Muy claro. ¿Y qué pasa si en esa vigilancia se detecta algo? Si el corazón empieza a dar señales de que no va bien, ¿qué se hace? Pues el manejo depende de la gravedad, claro. Si se detecta una disfunción, aunque no de síntomas, pero sea significativa en las pruebas, lo habitual es empezar tratamiento. Tratamiento como el de la insuficiencia cardíaca normal. Fármacos protectores como los SIECA, los SARA-2, los beta-bloqueantes. Ajá. Pero la decisión importante, la de seguir con la antraciclina, pararla o ajustarla, esa siempre se toma en equipo. Oncólogo, cardiólogo y el paciente, por supuesto. Hay que sopesar el beneficio contra el cáncer frente al riesgo para el corazón. Es un equilibrio delicado, imagino. Mucho. Y existen alternativas para intentar reducir ese riesgo, como formulaciones de antraciclinas envueltas en grasa, liposomales, que parecen menos tóxicas, o un fármaco protector específico, el dexrazoxano, aunque no se usa siempre. Vale, comprendido. Pasemos a otro grupo relevante, sobre todo en cáncer de mama. Las terapias contra la proteína RH2. El trastuzumab es el más conocido, quizá. Actúan igual sobre el corazón. Bueno, tienen sus cosas. El trastuzumab y otros parecidos también pueden debilitar el corazón, causar esa CTRCD, pero a diferencia de las antraciclinas, este efecto suele ser reversible si se para el fármaco a tiempo. Ah, eso es una diferencia importante. Reversible. Sí, el riesgo es mayor si antes se han recibido antraciclinas, eso también hay que tenerlo en cuenta. La vigilancia es parecida, ecos cada 3 meses durante el tratamiento y al año de terminar.
Los análisis de sangre también ayudan. Y una novedad de las guías últimas es interesante. Si aparece una disfunción, pero es moderada, la fuerza del corazón baja un poco, a un 40-49%, y la persona está bien, sin síntomas, Sí, se puede valorar seguir con la terapia anti-R2. Eso sí, empezando a la vez el tratamiento protector para el corazón y con un seguimiento muy, muy estrecho por el cardiólogo. Siempre, como decíamos, decisión de equipo. entendido. Ahora, un campo que ha supuesto una revolución, la inmunoterapia. Los inhibidores de checkpoint inmunitario. Su mecanismo es totalmente diferente. ¿Y su impacto cardíaco? Pues sí, su perfil es distinto. El problema cardíaco más típico que pueden dar, aunque no es frecuente, afecta menos del 1%. Menos del 1%, vale. Sí. Es la miocarditis, una inflamación de músculo cardíaco que puede ser muy súbita y a veces muy grave. Puede ser fulminante. Vaya. También se han visto casos de síndrome de Takotsubo, ese daño por estrés agudo. Para sospechar la miocarditis por inmunoterapia hay que estar ojo a visor a síntomas como dolor en el pecho, una fatiga que no es normal, dificultad para respirar. Y fijarse en el electro y sobre todo en los análisis. Las troponinas suelen subir muchísimo. La resonancia magnética cardíaca ayuda mucho a confirmar la inflamación. A veces incluso hace falta una biopsia del corazón. Y el manejo imagino que será urgente. Urgentísimo. Parar la inmunoterapia de inmediato y empezar corticoides a dosis muy altas. Si no funciona, se usan otros inmunosupresores. Los casos graves, a la UCI. El seguimiento después es vital, sobre todo si se usan combinaciones de inmunoterapia o si ya había problemas de corazón antes. Cambiemos de tercio. Fármacos que actúan sobre los vasos sanguíneos, como los inhibidores de VEGF. Se usan para que los tumores no creen nuevos vasos. Sí, estos tienen como efecto secundario cardiovascular más frecuente y muy relevante la hipertensión arterial. La tensión alta. Exacto. Puede aparecer en mucha gente que los toma y ser bastante alta. Es crucial detectarla pronto y tratarla bien, mantenerla controlada idealmente por debajo de 140-90 o incluso 130-80 si se tolera. ¿Por qué? Pues para poder seguir con el tratamiento oncológico sin tener que pararlo. Además de la tensión, más raramente pueden dar trombosis, arterioles o venosas o problemas coronarios agudos. La vigilancia, tensión frecuente, electro y, según el riesgo, análisis y eco. Hay otro grupo muy grande y variado. Los inhibidores de la tirosina quinasa, los TKI. Se usan para muchas cosas, leucemias, por ejemplo. Nilotinib, ponatinib en la mieloide crónica o ibrutinib en la linfática crónica y linfomas. ¿Qué riesgos tienen estos? Pues es un grupo heterogéneo, con efectos distintos. Algunos TKI como nilotinib o ponatinib preocupan sobre todo por la toxicidad vascular. Vascular, o sea, de los vasos. Sí, pueden dañar las arterias, causar o empeorar problemas de circulación en las piernas, enfermedad arterial periférica, infartos, ictus o hipertensión. También pueden alargar el intervalo QT del electro. Por otro lado, ibrutinib, que se usa mucho en leucemia linfática y linfomas, se asocia bastante a menudo con la aparición de fibrilación auricular. Es una arritmia frecuente, puede afectar hasta a un 15% de los pacientes que lo toman. Un 15% es bastante. Sí, es significativo. Y además, ibrutinib aumenta el riesgo de sangrado. Así que con los CKI, antes y durante, hace falta una buena evaluación cardiovascular. Exploración, electro, análisis de colesterol, azúcar, a veces incluso medir la tensión en los tobillos. Y con ibrutinib, mucha precaución con el sangrado. Suele recomendarse pararlo unos días antes de una cirugía o un procedimiento invasivo. Vale. Y hay más fármacos oncológicos con impacto cardíaco, ¿no? Quizá podemos agruparlos por el tipo de problema que dan. Por ejemplo, ¿cuáles más afectan a la fuerza del corazón o suben la tensión? Sí, buena idea. Además de los que hemos dicho, los inhibidores del proteasoma, como carfilzomib, que se usan en mieloma múltiple, estos pueden causar insuficiencia cardíaca, a menudo de un tipo especial donde el corazón se contrae bien, pero le cuesta relajarse para llenarse. Lo llamamos con fracción de eyección preservada. HFpF, ¿verdad? Eso es HFpF. Y además, hipertensión, problemas coronarios, arritmias, trombosis venosas, un poco de todo. También los inhibidores de RAF/MEK que se usan en melanoma pueden dar hipertensión e insuficiencia cardíaca. Y también arritmias o trombosis.
Así que sí, la tensión alta y el corazón débil son preocupaciones comunes a varios grupos. ¿Y de los que afectan más a los vasos o dan problemas agudos tipo espasmo coronario? Ahí podríamos meter a las fluoropirimidinas. El 5-fluorouracilo, la capecitabina, se usan mucho en cánceres digestivos, de mama. Son conocidas porque pueden causar vasoespasmo coronario, un cierre brusco de las arterias del corazón que da síntomas como un infarto. Vaya. También el cisplatino, quimioclásica, no suele dar problemas agudos, pero sí se asocia a más riesgo a largo plazo de enfermedad coronaria, en parte por la cantidad de líquido que se da con él para proteger el riñón. Claro. Y no nos olvidemos de la radioterapia en el tórax. Cierto, la radioterapia. No es un fármaco, pero es clave. La que se da en la zona del tórax para cánceres de mama, pulmón, linfomas, puede dañar el corazón. Pero lo típico es que los efectos aparezcan tarde, años o incluso décadas después. A largo plazo. Sí. Puede causar enfermedad coronaria antes de tiempo, dañar las válvulas, inflamar o endurecer la funda del corazón, el pericardio, o causar insuficiencia cardíaca. El riesgo depende mucho de cuánta radiación recibió el corazón. Las técnicas de ahora intentan reducir esa dosis al mínimo. Lo importante es que la gente que recibió radioterapia en el tórax necesita seguimiento cardiológico a largo plazo, aunque se encuentre bien. Importantísimo. Salgamos un momento de la oncología. Hablemos de algo que toma muchísima gente, a veces a diario. Los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES. Para el dolor, la inflamación. ¿Qué pasa con el corazón? Pues es un punto crucial, por lo extendidísimo que está su uso. Los AINES no son inocuos para el corazón, ni mucho menos. Hay pruebas muy sólidas de que aumentan el riesgo de problemas cardiovasculares graves. Infartos, ictus. Todos por igual. No exactamente. El riesgo parece mayor con unos específicos llamados COXIB, como celetoxib o etoricoxib, pero también con el diclofenaco, el aceclofenaco, e incluso con dosis altas de ibuprofeno. Hablamos de 2.400 miligramos al día o más, o de su primo el dexibuprofeno, 1.200 miligramos al día o más. Dosis altas, entonces. Sí. De hecho, estos AINES están contraindicados si ya hay una enfermedad cardiovascular seria, insuficiencia cardíaca, haber tenido un infarto, mala circulación en piernas o cerebro, y si no hay enfermedad, pero sí factores de riesgo, tensión alta, diabetes, colesterol, fumar, hay que usarlos con muchísima precaución. Valorar bien si compensa el riesgo. ¿Hay alguno más seguro? Dentro del grupo, el naproxeno parece tener un perfil de riesgo cardiovascular algo mejor, pero tampoco es totalmente seguro. La regla de oro siempre es la dosis más baja que funcione y el menor tiempo posible. Y ojo, un detalle importante. Para el riesgo del estómago tenemos protectores gástricos, pero para el riesgo cardiovascular de los AINES no hay ningún fármaco protector. Vaya, eso es clave. Y has mencionado de pasada el triple WAMI. ¿Qué es eso? Suena peligroso. Lo es. El triple WAMI, o triple golpe, es la combinación de 3 tipos de fármacos. Un AINE, un diurético y un fármaco para la tensión, tipo IECA o ARA2. Tomar los 3 juntos, sobre todo si uno está un poco deshidratado, aumenta muchísimo el riesgo de hacer un daño agudo en el riñón, una insuficiencia renal repentina. Es una combinación a evitar. Importantísimo recordarlo. Bueno, y para ir terminando con los tipos de problemas, las arritmias. Muchos fármacos pueden darlas, ¿no? Aparte de los que ya has comentado. Cierto. Hay una lista larguísima de medicamentos que pueden alargar el intervalo QT en el electro. Es una alteración eléctrica que, si se alarga mucho, más de 500 milisegundos, por ejemplo, sube el riesgo de arritmias ventriculares graves. Y en esa lista hay de todo. Antidepresivos, fármacos para las náuseas como el ondansetrón, antifúngicos, antipsicóticos, algunos antibióticos. Muchísimos entonces. Sí. Por eso, antes de empezar uno de estos fármacos, sobre todo si hay otros factores de riesgo, se recomienda hacer un electrobasal y repetirlo, y corregir cosas que también alargan el QT, como el potasio o el magnesio bajos en sangre, y evitar combinar varios fármacos de este tipo si se puede. Y respecto a la fibrilación auricular, la arritmia sostenida más común, ya hablamos de ibrutinib, pero otros tratamientos oncológicos también pueden provocarla. Su manejo es controlar los síntomas y sobre todo prevenir el ictus con anticoagulantes si el riesgo lo justifica.
En pacientes con cáncer, elegir el anticoagulante, los nuevos orales directos o las heparinas, requiere valorar bien el riesgo de sangrado y las posibles interacciones. Con toda esta información, que la verdad puede ser un poco abrumadora, ¿cuáles serían los mensajes clave? Los principios generales para manejar estos riesgos. Yo creo que hay varios puntos fundamentales. Primero, evaluar el riesgo cardiovascular de cada persona antes de empezar cualquier tratamiento que pueda ser tóxico para el corazón. Eso incluye conocer bien su historia, sus hábitos, explorarla, hacer un electro y, según el caso, análisis, eco. Hay escalas que nos ayudan a medir ese riesgo. La evaluación inicial, clave. EAB. Segundo, optimizar el control de los factores de riesgo de siempre. Tensión, colesterol, azúcar, tabaco, peso, ejercicio, antes, durante y después del tratamiento. Tercero, tener un plan de seguimiento cardiovascular personalizado durante el tratamiento, según el riesgo de la persona y el fármaco que reciba. Un seguimiento a medida. Eso es. Cuarto, la colaboración entre todos los médicos implicados, oncólogo, cardiólogo, médico de familia. El equipo multidisciplinar es la mejor garantía. Fundamental la comunicación entre ellos. Y quinto, y no menos importante, educar a la persona que recibe el tratamiento. Que sepa reconocer síntomas de alarma del corazón. ¿Cómo cuáles? Pues dolor en el pecho, que le falte el aire de repente o peor que antes, que se le hinchen las piernas, palpitaciones fuertes, mareos intensos o si gana peso muy rápido. Que consulte enseguida. Entonces, resumiendo mucho, el mensaje es que esta conexión entre tratamientos y corazón es real. Existe, pero se puede gestionar, ¿no? Exactamente. No es cuestión de tener miedo a tratamientos que son necesarios, sino de ser conscientes del riesgo y tomar medidas. La buena noticia es que con una buena evaluación antes, un seguimiento adecuado y un manejo activo, la gran mayoría de las personas pueden recibir sus tratamientos de forma segura para su corazón. Vigilancia, prevención y comunicación abierta. Esas son las claves. Concienciación y prevención activa, herramientas poderosas. Y la colaboración entre especialistas, como dices, el camino a seguir. Sin ninguna duda, el cuidado integral es lo esencial para la salud global de la persona. Y ya para terminar, una reflexión que quizá nos deja todo esto. A medida que por suerte mejoran los tratamientos y más gente supera enfermedades graves como el cáncer, nos enfrentamos a un nuevo reto, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos de que la salud cardiovascular de estas personas, a largo plazo, recibe la atención continua que necesita? ¿Están nuestros sistemas sanitarios realmente preparados para integrar bien este cuidado cardio-oncológico en el seguimiento de todos los supervivientes durante toda su vida? Es una pregunta importante, que queda ahí, para el futuro. Agradecemos mucho su atención en este análisis. Esperamos que la información les sea de utilidad, que les dé herramientas. Hasta la próxima.